La idea del evento del día de hoy es la siguiente. Como ustedes saben, producto de la alta visibilidad que han adquirido en los últimos tiempos las audiencias públicas, nos pareció apropiado tener una presentación y una explicación por parte del doctor Lorenzetti acerca de esta innovación institucional que se ha instrumentado por esta Corte a partir del año 2007. ¿Sí? De hecho, las audiencias públicas son producto de una acordada del noviembre del 2007, en la cual se reglamenta este procedimiento. ¿Sí? Y desde entonces hasta la fecha ha habido un conjunto de audiencias, algunas más que han adquirido mayor visibilidad que otras, y de hecho en este año, creo que la mayoría de los que están acá hemos seguido con mucha atención los eventos y la forma en que se sucedió la audiencia sobre la ley de medios. ¿Sí? Por ese motivo nos parecía que este era un tema que despertaba interés y además que de gran relevancia institucional y política. ¿Sí? Por ese motivo propusimos este tema y el doctor Lorenzetti aceptó gustosamente conversar con nosotros sobre el mismo. La idea o el formato del evento va a ser el siguiente. Habrá primero una alocución del doctor Lorenzetti de 30 a 40 minutos y luego de ello abriremos el piso para 2 o 3 preguntas. Cuando esté finalizando la alocución, tanto Josefina Pels como Camila ¿sí? van a estar recorriendo la sala, distribuyendo unos papelitos y pidiéndoles que ustedes hagan sus preguntas por escrito y yo, seleccionaré algunas de ellas, dado que intuyo que no podremos contestar todas las inquietudes que tenemos todos sobre el tema, ¿sí? Pero trataremos de elegir los temas más generales, o más que cubran la mayor cantidad de temas. Así que, doctor Lorenzetti, muchísimas gracias nuevamente y los escuchamos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la universidad esta invitación, porque para nosotros la relación entre la Corte Suprema y la universidad es una relación esencial, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista histórico. La Corte siempre la ha tenido, pero nosotros creemos que esta es una política de Estado, fomentarla, estar en contacto con la universidad y además someter al debate público en la universidad las decisiones de la Corte Suprema. Eso genera una interacción muy buena, muy enriquecedora. De manera que yo les agradezco esta invitación y esta oportunidad de intercambiar ideas. Y que lo hagamos además justamente el día de hoy. Hoy es el día en el cual se ha tomado como comienzo de la actividad jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Así que es un día histórico y apropiado para que nosotros podamos reflexionar sobre las audiencias públicas. Y además, me parece muy interesante que nosotros lo hagamos también en un ámbito interdisciplinario, porque si bien hay abogados, también hay muchas personas que no lo son y que van a agregar un plus al análisis que siempre es muy rico. Creo que la ciencia jurídica se enriquece mucho de las demás y esto es algo que todos los estudiantes deberían tener muy presente y mucho más quienes ya estamos graduados. De manera que hablar sobre las audiencias públicas es un aspecto muy interesante desde diversos puntos de vista y yo voy a tratar de hacer en un panorama breve, porque luego pueden hacer preguntas, enfocarlo desde distintos miradas o enfoques interdisciplinarios. Tal vez la cuestión más conocida de las audiencias públicas es la aproximación desde la ciencia procesal. Hace muy pocos días, hace una semana, se hizo un congreso aquí en Buenos Aires, latinoamericano, sobre el valor de las audiencias públicas en materia procesal. Hay toda una tendencia importante a valorizar estas audiencias
desde el punto de vista del proceso. Y desde el punto de vista del proceso se las valoriza en dos campos. Tal vez el primero es una urgencia que reclaman los ciudadanos argentinos, que es mayor celeridad, una justicia más rápida. Esto es algo que nosotros tenemos que cumplir en algún momento cuando nos pongamos de acuerdo en políticas de Estado en nuestro país. No es algo que pueda hacer alguien solo, es una política de Estado, pero sí necesitamos una justicia más rápida, y una justicia más rápida es una justicia oral, y una justicia oral tiene mucho que ver con las audiencias públicas en estos casos. La segunda aproximación desde el punto de vista procesal tiene que ver con una idea que está en el fondo de las audiencias que a nosotros más nos impactan, que es la idea de procesos policéntricos y colectivos. Nosotros tenemos procesos clásicos que se estudian en la facultad. Muchas veces hemos aprendido entre el conflicto entre Cayo y Ticio del derecho romano o el conflicto de vecinos, pero los grandes problemas actuales, los que ocupa la sociedad, no tienen dos centros de interés, A y B, sino que hay una multiplicidad de centros de interés. Y por eso se los llama policéntricos, es decir, no hay dos, sino que hay una pluralidad de centros de interés. Y por eso la audiencia pública es la vía más apta para poder escuchar a las distintas partes dentro de un proceso que tiene esta complejidad. Es decir, que desde el punto de vista del derecho procesal, que es una disciplina dentro de la jurídica, hay una revalorización muy importante de las audiencias públicas. Esta valorización tiene otra dimensión en los tribunales constitucionales o de dimensión constitucional o de última instancia, como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que la regla para todos los casos es mucho más relevante cuando se trata de un tribunal constitucional o de un tribunal que tiene por función la última instancia. En la Corte Suprema, y por esta misma razón, hemos distinguido tres tipos de audiencias. La primera es la audiencia conciliatoria, es decir, cuando hay un proceso clásico de dos partes y existe la posibilidad de conciliar, de ponerlos de acuerdo, y en estos son pocos casos en la Corte, es muy normal en primera instancia, pero son escasos en la Corte, nosotros llamamos a audiencias conciliatorias, donde están las partes, alguno de los jueces, que intenta ponerlos de acuerdo para que el litigio no siga. Hemos hecho varias de estas audiencias, y ustedes dirán, en un recurso extraordinario o en la jurisdicción originaria, es que hay casos que lo ameritan. Por ejemplo, nosotros hemos hecho este tipo de audiencia en un caso en el que las provincias de Cuyo, las tres provincias, tienen un problema con la emergencia y la legislación vinculada a la promoción industrial y las empresas que pueden cerrar si esto se produce, y por el otro lado el reclamo de la AFIP y el Estado Nacional de que paguen. Entonces es una cuestión netamente patrimonial en la cual se los citó en varias oportunidades a buscar soluciones que no sean el sí o el no, el darle la razón o no darle la razón, porque es una cuestión negociable, transable. Esta es la característica, es negociable, transable y de dos partes. El segundo tipo de audiencias que nosotros instrumentamos se refieren a las audiencias de organización del proceso o de gerenciamiento del proceso o de management, como se lo denomina en el derecho anglosajón. Imagínense ustedes que la causa del Riachuelo hubiera sido conducida procesalmente conforme a lo que dice el Código de Procedimiento, es decir, una demanda, un traslado. Todavía ahora estaríamos en la contestación de las excepciones, porque cuando son megacausas con muchísimos involucrados, hay 10 partes actoras, hay 20 o 30 o 50 o 60 partes demandadas, hay muchos objetos procesales, hay mucha prueba difícil que las partes ofrecen. La única manera de tener una justicia dinámica y efectiva es llamarlos a todos y decirles, miren, vamos a ponernos de acuerdo en cómo se conduce el proceso,
y decirle, a ver, si podemos hacer esta prueba de esta manera, si podemos restringir las cuestiones litigiosas a estas, esto no es importante. Este rol activo del juez en la organización del proceso, en decirles, miren, esto es lo importante, esto no, esta prueba sí, esta no, es muy relevante. Y ustedes pueden ver en las audiencias del Riachuelo este rol activo de la Corte en ordenar este proceso y en controlarlo y conducirlo a los fines de que se vayan cumpliendo etapas con una gran dinámica y con un activismo casi pretoriano, porque la construcción de un proceso colectivo no regulado, como fue el Riachuelo, es una actividad casi pretoriana, es decir, una creación jurisprudencial en aras de lograr una solución justa y además socialmente muy importante. Entonces, este es el segundo tipo de audiencias. Y el tercero es la audiencia que nosotros convocamos en el campo de los juicios que denominamos de relevancia institucional, que son aquellos que no solo interesan a las partes, sino también a los terceros que no son parte en el proceso. Y tienen entonces trascendencia, trascienden el interés de las partes. Cuando nosotros calificamos un proceso, un juicio, un litigio, un caso, como de trascendencia institucional, o las partes lo piden, se hace una audiencia pública. Esta audiencia pública tiene por efecto escuchar a las partes en sus argumentos y normalmente escuchar a los amigos del tribunal, que son aquellos que vienen a alegar en favor de una de las partes. Y aquí una precisión. La regulación originaria que se hizo cuando yo ingresé en la Corte Suprema de los amigos del tribunal duró todo un tiempo y dio una experiencia, y hemos llegado a la conclusión de que en realidad los amigos del tribunal lo que hacen es alegar en favor de una de las partes. Nosotros hicimos una convocatoria a organizaciones no gubernamentales el año pasado y entre todas se discutió cuál era la reglamentación más apropiada de los amigos del tribunal. Y entre todos se hizo una acordada que luego se aprobó en la Corte, y es esta nueva acordada que le da una noción diferente a la idea de independencia, porque originariamente se pensó o se argumentó que el amigo del tribunal es independiente. En realidad es independiente en un sentido, porque no es la parte, es independiente de la parte, pero viene a alegar en favor de una de las partes. En ese sentido no es independiente, es decir, no es imparcial. Por eso es más claro ahora, y en esta última audiencia se dijo, bueno, los que quieren argumentar en favor de una de las partes y los que quieren argumentar en favor de otra de las partes. Estas son las audiencias de relevancia institucional, y yo me voy a dedicar un poco más de tiempo a hablar de estas, que son tal vez las que más trascendencia tienen, también social, política e institucional. Los tres tipos de audiencia para nosotros son muy importantes y tienen algunos aspectos que me parece que es interesante mencionar. El primero es la relación entre las audiencias públicas y el acceso a justicia. Si ustedes piensan que en la Corte Suprema, en estas audiencias públicas, estuvieron personas que estaban desnutridas, por ejemplo en la audiencia pública que se hizo en el caso del Chaco, comunidades indígenas muy postergadas, como las audiencias que se hicieron en el caso de Formosa, o sectores rurales y pueblos originarios también postergados, como las que se hicieron en el caso de los desmontes de Salta, o en el caso de la disputa por el litio en Jujuy, o personas que vivían en la calle, como la audiencia que se hizo por el derecho a la vivienda en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Y así podríamos recorrer numerosos supuestos en los cuales uno siente la emoción de la persona que está ahí en la Corte Suprema. Hay que verlo para entender lo que es el acceso a justicia. Que una persona
que ha estado siempre olvidada, que ve la justicia tan lejana, que en algún momento tiene la oportunidad de pararse en un tribunal, el principal tribunal del país, en la cabeza de un poder del Estado, decir su verdad ahí, es algo ejemplificador y me parece que es tal vez uno de los pilares centrales que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros pensamos en la justicia, que es el acceso, es la expansión. La justicia progresa, se expande y llega a la sociedad cuando todos tienen la misma oportunidad de llegar y decir su verdad. Este es el presupuesto, porque si no, hablamos de verdades parciales. Entonces, el primer presupuesto es que todos tengan su voz en la Corte, su día en la Corte, como se dice en las facultades. Y esto es extraordinariamente importante en estas audiencias públicas, porque se escenifica, se ve a estas personas y cada una con su verdad, con su modo de hablar, con sus costumbres. Y esto produce un efecto cultural muy interesante, porque muchas veces no van los abogados a hablar en el lenguaje jurídico, hablan los actores, con su cultura, con su lenguaje, y esto es diversidad, acceso, expansión. Yo creo que el día que todos los tribunales puedan expandirse así, nosotros lo hacemos, tenemos más posibilidades, pero sería bueno que tengamos una estructura lo suficientemente flexible en todos los tribunales inferiores para poder llegar a este nivel de acceso. Este es un aspecto muy importante. El otro me parece que tiene que ver con la concepción de un país federal, porque yo que vengo del interior, tengo muy en claro esta cuestión que se dice que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Y la verdad es que la Corte siempre fue vista como la Corte porteña, desde el interior. Pero nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo para que esto no sea así. Y de hecho hemos viajado muchísimo, todos los ministros, al interior del país, para que la Corte sea algo más cercano a todas las provincias. Pero las audiencias públicas nos han permitido también que casi todas las provincias tengan alguna audiencia pública. Hemos tenido audiencias con muchísimas provincias, Santa Fe, Córdoba, Formosa, muchísimas, Salta, Mendoza, San Juan. Bueno, esto es importante, que la Corte sea federal, porque estamos en un país federal, aunque a veces lo olvidemos. La práctica del federalismo y además instalar el tema del federalismo como cuestión de diseño constitucional es algo, un reflejo de la relación audiencias públicas, sistema federal. Es un reflejo importante en el plano de la cultura argentina, porque muchas veces el federalismo está declarado, pero no practicado. Y que los problemas federales se vean, se escenifiquen en audiencias públicas, son muy importantes. Y la tercera relación que me gustaría establecer es que las audiencias públicas además tienen un valor en relación a la educación. Nosotros quisiéramos llegar a un momento en el que todas las universidades tengan las audiencias públicas para poder enseñar y discutir. Hoy es posible que un alumno que está estudiando, por ejemplo, el problema de la libertad de expresión, vea la audiencia Patitó, que fue una audiencia donde se discutió si la crítica a eso no genera responsabilidad, o la audiencia que se hizo en relación a las acciones de clase, al ABI. Me parece que como llegada al sistema universitario y para la educación, las audiencias públicas también tienen un valor institucional importante. Y finalmente, la otra relación que quiero establecer es que las audiencias públicas son para nosotros parte de un programa más amplio que es de gobierno abierto. El programa de gobierno abierto, que es un programa de Naciones Unidas, que muchos países lo tienen, pocos lo practican, significa dos cosas. Uno es la transparencia absoluta en la información
que nosotros hoy la tenemos, es decir, todo lo que se hace en la Corte Suprema está publicado. Pero además, participación. Cuando ustedes ven lo que se mencionaba recién, la audiencia de la Ley de Medios, esa audiencia se transmitió en directo y cualquier persona desde su casa la podía ver. No solo en televisión, sino también a través de YouTube. Y lo que fue extraordinario, que nosotros hemos visto, es que mientras hablaban los expositores, los amigos del tribunal o las partes, la gente discutía sobre lo que estaban diciendo. Al mismo tiempo, había un debate extraordinario sobre las posiciones de las partes que se iban dando. Esto es participación en un debate comunitario. Hay que aprovechar las nuevas tecnologías para eso, ¿no? Nos parece que en el programa de Gobierno Abierto esta fue una apuesta muy grande, que la iniciamos antes, pero bueno, tuvo mucho más impacto en la Ley de Medios, y lo seguiremos aplicando, es decir, que las audiencias puedan ser transmitidas en YouTube con HD, y la gente pueda opinar al mismo tiempo que se hace la audiencia y discutir y hacer debates. Eso es extraordinario. Creo que este es un pequeño panorama de distintas relaciones que nosotros podemos establecer teniendo como centro las audiencias públicas. Desde mi punto de vista, lo más importante de las audiencias tiene que ver con el plano del discurso, con el plano cultural. Y a eso voy a dedicar unos minutos, porque me parece que es el tema central de estas audiencias públicas en los casos de relevancia institucional. ¿Por qué? Porque los casos de relevancia institucional generalmente son aquellos casos en los cuales nos peleamos mucho. Hay un sector que defiende una posición y otro sector que defiende otra posición. Y en esto los argentinos tenemos bastantes problemas para manejar este tipo de conflictos. Problemas muy antiguos y problemas muy actuales. Pero hay una cuestión cultural y creo que la audiencia pública contribuye a abrir el debate sobre este problema en sí mismo, es decir, cuál es la posición que debemos tener en el plano del discurso, en el plano de la teoría de la argumentación, en el plano de las instituciones, en el plano de la administración de conflictos. Hay una cantidad de temas acá, complejos, pero que se resumen, y lo voy a tratar de resumir, en pocas palabras, para que ustedes después puedan plantear cuestiones. Yo lo he dicho en numerosas oportunidades, mucho antes de entrar en la Corte, cuando yo estaba en el mundo académico, y decía que nosotros nos juntamos para hacer una tesis en un congreso. En ese congreso uno ve una cierta homogeneidad, ese congreso saca unas conclusiones y generalmente estábamos todos de acuerdo. Y yo, que recién empezaba la vida académica, me llamó siempre la atención eso. Y yo digo, ¿dónde está la discusión? ¿Dónde están los que piensan diferente? Bueno, esto hacen otro congreso con otra gente y hacen otras conclusiones. Y esto pasó siempre en el mundo académico, al punto tal que yo un día escribí en un libro, hace ya muchos años, haciendo una crítica a esto, este desencuentro, donde los que piensan de una manera generan una cantidad de actos que tienden a conformarse a sí mismos, y los que piensan de otra, exactamente lo mismo. Esto que pasaba en los congresos, y sigue pasando en los congresos que yo conozco, es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a transitar un camino en el cual nos vemos con aquellos que piensan igual. Hay un libro muy recomendable de Cass Sunstein que se llama Yendo a los extremos. Y él analiza esto en el plano de Internet, que no es menor. El plano de Internet, por supuesto que tiene la gran ventaja de las discusiones que hay en las redes, que no es menor. Pero hay, en la práctica cotidiana, normalmente una persona comienza a trabajar en Internet y busca las páginas que más o menos lo llevan a pensar de la misma manera, los amigos en el Facebook. Es decir, se crea un círculo en el cual
uno comienza a tener siempre un espejo en el cual repite lo que ya tiene, hay cada vez menos espíritu crítico. Y eso hace que uno crea que está en la verdad y no hay roce. Esta idea de los congresos en los cuales todos decimos lo mismo y sacamos las conclusiones, o este circular por la web viendo cosas que nos gustan y nos conforman, no es la manera de construir una sociedad diversa. Lo mismo nos ocurre en casi todos los campos de los conflictos, ya sea en el fútbol, ya sea en la política, ya sea en las relaciones económicas. Cuando hay un conflicto, ¿qué sucede? Las partes se endurecen, se juntan con los que más o menos piensan igual, esas posiciones se alinean como si fueran verdaderos ejércitos y empiezan una tarea de guerra permanente hasta que uno debilita al otro. En cualquier conflicto importante que ustedes analizan pasa esto, y no solo en la Argentina, pasa a nivel mundial. Y acá vemos hoy cómo esta guerra de posiciones se da en países donde hay verdaderas guerras, países divididos, se da en países donde funcionan sistemas institucionales y se paralizan, como tenemos hoy en Estados Unidos, donde hay un gran debate sobre esto, ¿no? Es decir, este ir a los extremos permanente y la falta de alguien que tenga una visión superior y pueda coordinar, pueda hacer funcionar el sistema. Al contrario, esta guerra de posiciones lo paraliza. Y la guerra de posiciones lo que hace, además de paralizar, es que al no ser simultáneas las oposiciones, al no encontrarse uno con el otro, las oposiciones son sucesivas en el tiempo, y entonces uno gana ya sabiendo que luego de un tiempo va a ganar el otro, y entonces es esta oscilación tan pendular que los argentinos conocemos tan bien, que es un poco, yo siempre lo digo, lo del mito de Sísifo, que fue condenado, es un trabajo inútil, el mito del trabajo inútil. Sísifo que está condenado a subir una piedra y cuando llega allá con un gran esfuerzo se cae y tiene que empezar de nuevo. Esto que es parte de nuestra historia y de muchos países es un poco el problema cultural. La idea de que somos militantes de verdades parciales. Esto yo lo he dicho en la inauguración del año judicial y a algunos no les ha parecido adecuado, pero yo creo que es así. Y si no les parece adecuado, bueno, podemos discutirlo. Pero la verdad es que la estructura cultural de la sociedad respecto a los conflictos es, desde mi punto de vista, casi primitiva, en el sentido de que nosotros tenemos una enorme formación muy buena con criterios del siglo XIX. Pero no es esto como la manera en la cual funciona el siglo XXI. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, Kassustein hace una reflexión muy buena. Dice, hubo tribunales, cita la Corte de Estados Unidos, que defendió los lugares públicos para protestar. La plaza, por ejemplo. En una época la plaza era el lugar donde la gente se encontraba y hablaba y discutía. Es decir, hay que favorecer lugares donde la gente se encuentre y discuta. Porque si no, cada uno va por su camino, en algún momento se chocan, pero no es que hay interacción, no hay roce, no hay contraposición de argumentos. En este plano es donde cumple un rol la audiencia pública. Un rol que puede ser pequeño frente a la magnitud del problema, pero es un llamado a atención. Fíjense ustedes que cuando se hace la presentación de los amigos del tribunal, por ejemplo en la última audiencia, la idea de los amigos del tribunal era hablar todos los de una posición y después todos los de la otra posición. Entonces, claro, se generan bloques y al generarse bloques, cada uno tiene su hinchada afuera, entonces se genera esta idea interesante que hemos vivido los argentinos tantos años,
¿Qué hicimos nosotros? En el momento que tenían que hablar, le dijimos, mire, no, van a hablar uno y uno. Entonces hablaba uno en favor de una posición, hablaba otro en favor de otra posición, y la verdad que después aplaudieron al primero, al segundo, y después del tercero ya la gente empezó a no aplaudir y pensar argumento contra argumento, argumento contra argumento. Bueno, hay matices. Ese roce se veía mucho en las redes sociales. Empezaron a decir, bueno, pero este dice esta cosa, este tiene razón, no, ahora tiene razón este. La misma gente decía, me parece que cada uno que habla tiene razón. Bueno, ahí empieza la contraposición de argumentos. Y lo mismo ocurrió con las partes. En lugar de posiciones discursivas, nosotros le cambiamos lo tradicional y le pusimos preguntas, es decir, un método más socrático, preguntas, y razonar sobre la base de preguntas. Obviamente después cada uno dijo lo que quiso. Y esto lo estamos haciendo en las audiencias porque lo relevante es la contraposición de argumentos y que todos vean que hay matices. ¿Cuál es la función, sino, de los jueces? Es encontrar los matices para resolver un caso y no inclinarse en favor de una de las partes. ¿Cuál es la función de la gobernabilidad actual, la del siglo XXI? Yo creo, y esto es algo que hay que repetirlo, nosotros tenemos muy buenos dirigentes, pero tenemos una formación que atrasa respecto del siglo. Esta idea de contraposición constante es buena o fue buena cuando había sociedades homogéneas donde uno podía defender una posición dominante frente a otra o la minoría frente a la mayoría. Pero hoy hay sociedades multiculturales, diversas, y uno se encuentra con que un grupo opina igual frente a un tema, pero frente a otro tema, el mismo grupo se divide y hay muchísimos temas. Entonces las sociedades son complejas, son diversas, hay incertidumbre, hay cambio. La gobernabilidad del siglo XXI se relaciona más con la conducción de la diversidad y de la incertidumbre que con la idea del control de un sector dominante. Esto me parece que es un cambio cultural, que tenemos que hablarlo en los argentinos y en el mundo, porque en el mundo ocurre en muchos países este problema, y creo que hay mucha gente que también lo plantea, ¿no? Es decir, por eso creo que, yendo mucho más arriba de las audiencias públicas, uno puede reflexionar sobre el problema cultural, acerca de cómo es la gobernabilidad o cómo se administran los conflictos, de qué manera nosotros nos planteamos que una sociedad es viable. Es decir, si nosotros lo que hacemos es ponernos de un lado, inmediatamente va a haber otro lado. Yo siempre cuento mi experiencia en la Corte. Cuando yo fui electo presidente, me puse a leer muchísimo sobre cómo se conducen los cuerpos colegiados. Y la verdad es que yo veía que tenía un problema tremendo porque éramos muy distintos todos, en edades, en origen, en cómo pensamos. Y si uno pone 7 personas de distintas edades, orígenes culturales, especialidades, sexo, a discutir casos difíciles todas las semanas, lo más probable es que a la segunda semana ya haya 3 por un lado y 4 para el otro. Y se empiece a dividir. Y se generan esas guerras de posiciones. Y nosotros hoy, la verdad que luego de estos años, hemos aprendido a que es importante conducir la diversidad. No estamos divididos así. En un caso opinan de una manera, en otros de otra manera, porque la base es encontrar un lenguaje común. Y en nuestras sociedades tenemos que encontrar un lenguaje común, porque si no ni siquiera podemos hablar. La construcción de un lenguaje común es una estructura de principios, de consensos básicos en la sociedad que permita el desarrollo de la diversidad, del conflicto, pero tiene que haber una base común. Yo alguna vez he citado a John Rawls, que tiene un libro muy importante sobre los consentimientos cruzados.
consensos cruzados. Es decir, cuando hay entrecruzamiento en algún punto, coincidimos. Entonces creo que esta es tal vez la razón última de por qué uno debería hacer una audiencia pública en un caso de trascendencia institucional. Es mostrar un escenario en el cual la sociedad interactúe, haya argumentos, contraargumentos, existan puntos en los cuales uno diga, en esto puede haber una base común, en esto hay disenso, es decir, un pensamiento mucho más apropiado para la complejidad y la diversidad que aquel al cual estamos acostumbrados. Yo estoy convencido de que esta es tal vez la razón más importante por la cual uno debería hacer una audiencia pública. Bueno, nada más y espero que puedan preguntar. Hay una primera pregunta que dice, ¿cuáles son los criterios para seleccionar, que utiliza la Corte, ¿sí? Para seleccionar los casos trascendentes que se tramitarán mediante audiencia pública? ¿Cómo es la práctica y el proceso deliberativo interno de la Corte para tomar la decisión de qué casos se consideran? Los criterios son los que dije antes, es decir, cuando el caso a resolver tiene una cuestión que excede el interés de las partes, es de trascendencia institucional. Por supuesto, hay muchos casos que exceden el interés de las partes, pero la valoración del grado de trascendencia es algo que depende de los ministros. Es decir, cuando algún ministro ve un caso así, dice, yo creo que este es de trascendencia institucional. Entonces sigue circulando. Cuando hay 4, entonces lo discutimos en el acuerdo y normalmente no tenemos muchas diferencias. Es decir, cuando es de trascendencia no hay muchas discusiones. En realidad, todos los casos que hemos llevado a audiencias públicas ha sido casi por unanimidad. Así que ese es el procedimiento interno, es cuando circula el expediente y alguien sugiere que se haga una audiencia pública, lo escribe y los que adhieren y suman 4 va al acuerdo y ahí ya se decide. Una segunda pregunta. ¿Realmente se tienen en cuenta los argumentos expuestos en las audiencias públicas de relevancia o es simbólico para mostrar un grado mayor de apertura de la Corte? No se tienen en cuenta porque incluso hubo audiencias en las cuales cambió la sentencia. Hubo 2 o 3 en las cuales la mayoría cambió. Y a los jueces además les sirve muchísimo porque la verdad es que el debate es extraordinario. Todos nosotros estamos muy convencidos del valor de las audiencias. Al principio parecían algo difícil, pero hoy es más difícil para los abogados. Pero nosotros estamos, la verdad que si pudiéramos haríamos muchas más. Es un gran valor escuchar los argumentos y mucho más cuando hay amigos del tribunal, porque ahí es donde se pueden escuchar otras voces y eso siempre influye en los fallos, sin duda. Casi todas las sentencias citan o por lo menos lo tienen muy en cuenta. Tengo aquí unas preguntas sobre los amigos, referidas a los amigos. Siendo que las audiencias públicas de relevancia institucional atienden a aquellas causas que movilizan intereses que van más allá de los intereses particulares de cada una de las partes, ¿no resulta restrictivo clasificar a los amigos del tribunal como amigos de una de las partes? Esto fue lo que se discutió en la elaboración de la acordada. Es decir, nosotros veníamos viendo que la acordada requería independencia y siempre eran escritos que alguna de las partes hacía hacer a alguna organización para defender su posición. Esto es lo que venía ocurriendo. Entonces llamamos a todas las ONG interesadas en el tema, se hizo un debate de varios meses, discutieron y finalmente lo que se dijo es, bueno, pongamos en claro que en realidad lo que hacen los amigos del tribunal es defender la posición de una de las partes. No son amigos de la parte en el sentido de que sean socios o tengan un interés o sean la parte, sino que vienen a defender la posición de la
otra parte, que es algo distinto, porque como es un caso de trascendencia institucional, la posición que tiene la parte interesa a mucha gente, no solo a ella. Entonces ahí es donde se ubican los amigos del tribunal. Esta es la definición. Usted ha dicho que es dable la existencia de un agente para coordinar dos partes encontradas. ¿Cree realmente que la Corte Suprema puede hacer esto de una manera inocente? ¿Puede la Corte, digamos, evadir su rol meramente político? Bueno, inocente no sé en qué sentido, pero la inocencia acá no es un término... Inocente, no hay inocencia acá, no se puede hablar de inocencia, es decir, uno es consciente de lo que hace. Y que la Corte tiene un rol político, nadie lo duda. La cuestión es qué significa esto, es decir, que no tiene una inocencia o que tiene un rol político. Para nosotros el rol político de la Corte es un estabilizador institucional. No es pelear en favor de una de las partes enloquecidamente como si uno estuviera en otro rol. Por ejemplo, si yo fuera miembro de un partido político o de un club de fútbol o estuviera a lo mejor empleado en una empresa y estaría a favor de cada uno de esos intereses, ¿no es cierto? Y esto es lo que suele pasar, pero el rol de la Corte es estar por encima de eso. Y nosotros necesitamos actores institucionales que estén por encima. Yo recuerdo que cuando yo dije esto en la inauguración del año judicial, el año anterior, me dijeron es un discurso de obispo. Bueno, es que justamente la posición de la Corte tiene que ser un poco en alguna medida esa. Miren, todos los países necesitan esto. Y nosotros no tenemos una tradición en la cual exista alguien que esté por encima de los problemas de la coyuntura y que pueda estabilizar. Como muchos países europeos han conservado el rol de, por ejemplo, el monarca, que los ayuda a transitar. Bueno, en los países como el nuestro, que ha seguido la tradición anglosajona y sobre todo la Constitución siguió la posición de Estados Unidos prácticamente en casi todos los aspectos institucionales básicos, la Corte de Estados Unidos, no siempre, pero fue un gran estabilizador institucional y un actor institucional. Obviamente es un rol político. Ahora, el rol político no es jugar un partido en favor de uno de los participantes, sino ser el árbitro y tratar de que el reglamento del partido se respete. Ese es el rol político. Eso no es ni inocente ni nada, o sea, es el rol político. ¿Cómo puede ayudar la Corte a construir soluciones para la diversidad en un caso tan delicado como el tema de la ley de medios? Nosotros no podemos adelantar las sentencias, así que ahí no les puedo decir nada de eso. Muy bien. Las audiencias públicas son destacadas para fomentar el debate público, mejorando la legitimidad de las decisiones o reglas a las que se arriban. En el ámbito de la justicia hay una restricción institucional importante dada por el principio de iura non lit curia. ¿Cree usted que son compatibles estas dos ideas o principios? Sí, creo que sí, no hay ninguna cuestión técnica y jurídica que lo impida. Normalmente los casos de relevancia institucional no hay un problema vinculado con ese principio porque en general las partes abundan en argumentos y hay casi un discurso excesivo de argumentos y uno se mueve al contrario, tratando de acotar la cuestión litigiosa más que ir más allá o que el juez diga un derecho que no fue dicho por las partes. Normalmente eso no sucede. No ha habido esa cuestión en ninguno de los casos. Y acá tengo una última pregunta referida a las universidades
¿Cuál es el rol de las universidades, facultades de Derecho, enseñanza del derecho para esta concepción del proceso judicial? A mí me parece que es muy importante. Primero, la relación universidad-poder judicial es muy importante. Creo que la universidad, en el plano de la educación de grado, me parece que, bueno, de hecho hay muchísimos jueces y juezas que están enseñando a las universidades. En la Argentina, esta relación casi fáctica se da desde hace muchísimos años. Pero creo que en el plano de la educación de grado y también de posgrado es bueno utilizar este material. Nosotros estamos muy dispuestos a que haya pantallas en las universidades y estamos haciendo convenios para que esas pantallas, por ejemplo, el Centro de Información Judicial tiene muchísimas, uno pone la pantalla y todos los alumnos pueden ver las audiencias o las noticias judiciales. Eso es acercar. Nosotros hemos hecho ya varios convenios con universidades para que tengan pantallas del Centro de Información Judicial y entonces en lugares de mucho tránsito los alumnos lo ven. Pero creo que además hay un rol importantísimo de la universidad en el plano de la investigación y del aporte crítico, ¿no? Creo que es bueno que las universidades hagan debates sobre casos y sentencias de la Corte. ¿Estén de acuerdo o no estén de acuerdo? El debate es bueno. Yo creo que esa es una... O sea, creo que la Universidad Argentina tiene que trabajar en el espíritu crítico. Es una cuestión central, sobre todo cuando yo veo muchos que asumen acríticamente posiciones, y no es así. Yo aprendí que uno es joven cuando critica, y yo espero seguir siéndolo. Es decir, es necesario que nosotros siempre critiquemos lo que se hace y lo que hacemos. Entonces, la universidad es, diría yo, esencial en eso. Que sobre todo en relación a la Corte, que tengan, bueno, los casos se discutan, las sentencias también, hagan aportes. Bueno, la Argentina felizmente tiene mucha actividad académica, ¿no? Y se hace, pero creo que la universidad es el centro en el cual se debe hacer esta actividad. Me parece que hay que trabajar constantemente en esa interacción. Yo voy a hacerle una última pregunta, ¿sí? Usted ha destacado el impacto educativo y pedagógico que tienen las audiencias públicas y la función que tiene, la función social para la deliberación sobre políticas públicas. ¿Piensa que un proceso similar también correspondería en relación a las sentencias que sobre los procesos que han pasado sobre audiencias públicas van a tener lugar? Esto es, digamos, así como las decisiones merecen ser debatidas y explicadas cómo se llega a las mismas. ¿Qué va a suceder con las sentencias de esos procesos? O sea, si se deben ser debatidas a posteriori. Sí. Digamos, ¿cuál va a ser el debate que va a dar la Corte sobre...? No, nosotros cuando dictamos una sentencia, después el debate es abierto, o sea, cada uno opina y eso es bueno. Hay un proceso para la elaboración de la sentencia en el cual la audiencia pública cumple una función que es, yo creo que es ampliar, junto con la ampliación de la legitimación, son dos aspectos centrales, es ampliar el horizonte de argumentos que uno escucha, ampliar la visión que tienen los jueces sobre un caso. Me parece que eso es antes de la sentencia. Una vez que la sentencia es dictada, nosotros tenemos un procedimiento. No es audiencia pública, porque ya ahí no es un proceso, sino que la sentencia es lanzada a la sociedad. Entonces, lo primero que hacemos es que todos los martes, después del acuerdo, yo me reúno con los periodistas en forma personal desde hace muchos años, desde que yo entré. Entonces, ahí están, digamos, los periodistas de los medios gráficos y de los agencias de noticias. Ustedes saben que los periodistas no saben nada de derecho y los abogados no sabemos nada de periodismo. Pero después de un tiempo de no entendernos, uno empieza a entenderse. Es esta plaza, esta interacción.
Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Yo me reúno todos los martes y les digo, miren, hoy salió esta sentencia. Entonces, la sentencia, que es un lenguaje profesional, hecha por un profesional y dirigida a un profesional, tiene otra faceta, y nosotros hemos insistido muchísimo en esto, que es la expansión pública y el debate público sobre la sentencia. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un resumen distinto de la sentencia. No, generalmente lo hago yo, ahora tenemos ya un equipo con el Centro de Información Judicial, donde le decimos, mire, estos son los hechos, esto es lo que se discute, estos son los argumentos, y acá está. Ellos me preguntan todo lo que quieren saber sobre esa sentencia, y sobre esa base de un memorándum que nosotros hacemos y después publicamos en el SIG, cada vez que hay una sentencia importante, ¿no? Entonces, sobre esa base, ellos tienen un lenguaje y un grado de comprensión mucho mayor, porque piensen ustedes lo que pasa hoy. Una sentencia a veces tiene 100 páginas, 200, 300, y sale y los periodistas la tienen que transmitir en minutos por Twitter, resumirlas. Y si uno pretende que alguien, una persona, pueda leer una sentencia y transmitir algo sobre su sentido ahí al instante, además hay una competencia por quién transmite primero y lo cuelga primero en la página web, es al segundo, no es que como ocurría antes, bueno, estaban los diarios, cerraban a las 6 de la tarde, trabajaban toda la noche, no, ahora sale la sentencia y ya se hace un comentario al instante. Entonces, nosotros hacemos esta reunión y ellos ya salen con una base en la cual entienden el caso, el problema, y ha funcionado bien, porque ahí esto es muy importante, porque ellos son, el periodismo para nosotros es muy importante. Es decir, siempre hemos trabajado institucionalmente con el periodismo. ¿Por qué? Porque son los que hacen que la gente pueda entender esto. Entonces después cada uno le agrega lo que quiere. Entonces los de un lado dicen, bueno, la sentencia estuvo mal, otros dicen estuvo bien, pero la base de argumentativa es común, la entienden. Si no se pone cualquier cosa, porque uno no puede leer en segundos y tuitear. Esto es la realidad de hoy. Entonces esto lo practicamos. Una vez que la sentencia es lanzada a la comunidad, bueno, cada uno lo opina y ahí están las revistas jurídicas, los diarios, los medios televisivos, las redes sociales. Ahí la Corte no hace absolutamente nada porque no lo debe hacer. Ahí es la sociedad la que debe discutir y bueno, hay que oír más que decir. Lo bueno es que se discuta y entonces eso hace que se evalúen los efectos de una sentencia y cómo la sociedad la recibe, si son casos de mucha trascendencia, sirven para ulteriores precedentes, para corregir cosas, pero no hay proceso y por lo tanto no hay audiencia y por lo tanto no hay nada que hacer. En realidad hay que dejar que la gente opine. Pero lo que sí hacemos es este intermedio, que es una base clara para que están los hechos bien escritos, brevemente, en una página, en 2 páginas, le explicamos bien de qué se trata y qué se resolvió. Porque si no, hay muchos problemas de comunicación en la práctica. Esto nos ha dado la experiencia de estos años. Así que ahora funciona muy bien. La verdad que tenemos un grupo de periodistas ahí que ya están entrenados, ya saben cómo es, entienden el lenguaje y en pocos minutos entienden las cosas. Así que este es un proceso que yo siempre insisto, los tribunales deberían hacer también. Lo que pasa es que hay que tomarse el tiempo de sentarse y casi una clase de derecho, ¿no? Porque obviamente no entienden derecho, no son abogados, pero hay que explicarle a la sociedad, si no, la sentencia no puede ser un jeroglífico que nadie entienda o entienda en un grupo cerrado de gente que a veces es necesario, porque hay muchas cuestiones técnicas, pero nunca hay que descuidar la otra parte, que también es un mensaje a la sociedad y hay un derecho de los ciudadanos, no de las partes ni de los jueces, de los ciudadanos a entender los argumentos de la sentencia. Por lo menos entender los argumentos, a un argumento razonable. Yo escribí un libro sobre esto diciendo, me parece que tenemos que trabajar en esta línea. Hay un derecho de los ciudadanos
a la razonabilidad de las sentencias y entonces tienen que ser argumentos entendibles, comprensibles. Entonces por eso hay que hacer esta división. Una cosa es la sentencia clásica y esto no impide, al contrario, exige que la expliquemos. Entonces la sociedad la puede discutir. Si no, es un desencuentro donde nadie entiende. Yo creo que este es un aspecto muy importante hoy en nuestra actividad semanal. Lo hacemos siempre que hay una sentencia. Bueno, yo quería agradecerle en nombre de, bueno, creo que todos aquí presentes, en nombre de la Universidad Torcuato Di Tella, su presencia hoy aquí y espero que podamos contar con usted próximamente para seguir discutiendo. Gracias, muy amable.